Muy bien, buenos días a todos y a todas. Como ha hecho el profesor Campione, yo quiero en primer lugar agradecer a DMD, por varios motivos. En primer lugar, por invitarme a estar en estas jornadas que se desarrollaron en Asturias. En segundo lugar, como he apuntado como suelo, por invitarme de manera reiterada, porque tuve la suerte y el honor de participar en las jornadas de Santiago, y especialmente agradeceros por el trabajo que lleváis realizando desde hace mucho tiempo y que, como era fácil prever, no acabó cuando se aprobó la ley de eutanasia. Eso era un objetivo, pero no era el último objetivo, ¿no? Bueno, estoy especialmente además contento por que esto se haga en la Universidad de Oviedo, que se haga en Asturias, en la Universidad de Oviedo, y por compartir la mesa, además de con Consuelo, pues con mi colega y amigo Roger Campioni y con mi amigo Pepe, que es el presidente de la Comisión de Garantía y Evaluación, ¿no? Respetando el tiempo que se nos ha asignado, que además me parece más que razonable, en primer lugar, quisiera hacer una muy breve consideración sobre el carácter de la eutanasia como derecho fundamental, porque que sea derecho fundamental va a condicionar todo lo que puede ocurrir después en el plano jurisdiccional. Lo que planteamos se llama jurisdiccional porque, digamos, a los distintos órdenes en el ámbito judicial se les llama órdenes jurisdiccionales, el civil, el penal, el contencioso administrativo, el laboral o el militar, pero podrían ser también recursos de carácter jurídico. Bueno, una cosa que hasta estas alturas es obvia, pero que fue muy importante en su momento, ¿no? El reconocimiento en nuestro país de la eutanasia como un derecho fundamental y no legal. Si simplemente el legislador, la mayoría parlamentaria, hubiera entendido que este derecho depende de la ley, una eventual mayoría parlamentaria podría derogar la ley de eutanasia. Porque cuando algo es un derecho fundamental, está garantizado por la Constitución y, por tanto, no queda al albur de las diferentes mayorías parlamentarias. Esto no tenía por qué ser obvio, porque la Constitución no menciona expresamente la eutanasia. Pero lo que hay que hacer es interpretar los derechos que aparecen en la Constitución de una manera relativamente genérica. Tampoco reconoce el aborto, por ejemplo, la interrupción voluntaria del embarazo, y el legislador le ha dado la naturaleza de derecho fundamental. Como sabéis, está amparado en el artículo 15 de la Constitución, y yo creo que el artículo 15, sobre todo a los efectos que nos ocupan, es relevante no tanto porque garantice el derecho a la vida, sino porque garantiza el derecho a la integridad física y moral. Y yo creo que básicamente la eutanasia es el derecho a no sufrir. Vale, no es el derecho a poner el punto final a tu vida, sino el derecho a no sufrir, ¿no? Y en la eutanasia, como derecho fundamental del artículo 15, además, se concretan dos principios de nuestro sistema, que son la dignidad de la persona. Siempre se ha vinculado la eutanasia a la dignidad. Y también el libre desarrollo de la personalidad, es decir, la capacidad de decidir en todo momento qué tipo de vida queremos llevar y cómo queremos que acabe nuestra vida, ¿no? Pues bien, insisto, el hecho de que la eutanasia se haya configurado por el legislador como un derecho fundamental y no como un derecho legal condiciona después la regulación que se ha hecho de la misma y los recursos que cabe interponer. Por cierto, esta consideración del legislador, que fue bastante criticada en el ámbito político, pero también en el ámbito académico, a bastantes colegas que bueno, pues esto no está amparado por la Constitución. El Tribunal Constitucional lo ha avalado. Hay dos sentencias que seguramente conoceréis, una, la 19/2023, respecto a un recurso planteado por el Grupo Parlamentario Popular, respecto a un recurso planteado por el Grupo Parlamentario de Vox, y luego una posterior, la 94/2023, que casi reitera lo que se ha dicho en la anterior, aunque añade la cuestión de la objeción de conciencia y descarta que una persona jurídica como un hospital privado tenga objeción de conciencia, dice que la objeción de conciencia está delimitada. Estas sentencias del Tribunal Constitucional avalan esta idea de que la eutanasia es un derecho fundamental. La primera consecuencia, ¿cuál fue? Fue que la ley que ha desarrollado este derecho es una ley orgánica. Si no, no sería una ley orgánica, sería una ley ordinaria. Y una ley orgánica, como sabéis, exige una mayoría cualificada para su aprobación. Requiere al menos 176 votos en el Congreso. Además del desarrollo por ley orgánica, este derecho, lo ha apuntado el profesor Campioni, como casi todos los derechos fundamentales, es un derecho limitado. ¿Qué quiere decir? Que la ley, por ejemplo, establece en qué supuestos se puede optar a la eutanasia. Incluso, eso lo comentamos en la sesión de Santiago, hace
establece un límite que, bueno, a mí me parece bastante discutible, que es quién puede ejercer el derecho. Como sabéis, hay que ser mayor de edad, que es una cuestión discutible, si se le puede obligar a un menor de edad a que, teniendo un padecimiento grave e incurable, por ejemplo, lo soporte hasta que llegue a la mayoría de edad, ¿no? Y el tema también de las personas extranjeras. Pero esto es un derecho de carácter fundamental limitado. Y como también se ha apuntado, es un derecho de carácter prestacional. Se podría entender que era un mero derecho de libertad, es decir, que tenemos derecho a morir, pero no a que el Estado nos ayude a hacerlo. Yo creo que el carácter prestacional es una herramienta muy importante para que sea un derecho efectivo. ¿Cuáles son las consecuencias, como os decía? Bueno, la primera, esta que acabo de apuntar, de que es necesaria una ley orgánica. Y, por tanto, si se quiere cambiar la ley de eutanasia, hace falta una mayoría parlamentaria cualificada. El hecho de que sea un derecho fundamental, desde mi punto de vista, obligaría a concluir que no puede no haber ley de eutanasia. Desde el momento que se dice que la eutanasia está protegida por la Constitución, podrá haber una regulación más estricta o menos, pero no podría no haber. Por tanto, yo entiendo que si se derogase la ley de eutanasia, eso sería inconstitucional y que el tribunal diría que eso no se puede. Siguientes consecuencias de que sea un derecho fundamental. Pues básicamente son dos, que son las que me voy a centrar y no quiero extenderme mucho más, ¿no? Que hay una serie de recursos jurisdiccionales, incluso la posibilidad de llegar en amparo ante el Tribunal Constitucional. Si no fuese derecho fundamental, no habría recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional. Aunque este recurso de amparo es la última opción. Primero hay que optar, mejor dicho, hay que acudir a las vías jurisdiccionales que se llaman ordinarias. Y mencionaré algunos casos que se conocen. Una vez que tenemos la resolución de la Comisión de Garantía y Evaluación, si es desfavorable, tanto si es desfavorable de manera expresa, es decir, nos dice que no tenemos derecho a la eutanasia, como si omite, es decir, si hay un silencio administrativo, si pasan esos días y no se dice nada. En los dos casos hay que entender que hay una respuesta negativa y se puede acudir a la vía contencioso administrativa. Y aquí se pueden elegir a su vez dos canales. Un canal que se llama la vía ordinaria, es decir, que en nuestro caso tendría el mismo trámite, imaginaos que si se cuestiona la negativa de una licencia urbanística. Sí, sería un trámite relativamente largo y bastante prolijo. Pero al ser derecho fundamental se establece un procedimiento preferente y sumario. Es decir, vas también a la vía contencioso administrativa, pero con dos ventajas. Este recurso tiene carácter preferente en la tramitación. Por tanto, cuando llega al tribunal, es de los primeros que tiene que resolver. Y es un recurso que se llama sumario. Quiere decir que los plazos son muy breves. Un poco en la línea de lo que ha contado antes Roger Campione en relación con los plazos que establece la ley. Bueno, hay, por ejemplo, 10 días para recurrir, hay 8 días para presentar alegaciones y, por no extenderme mucho más, el órgano judicial tiene que dar respuesta en 5 días. Esto en la función contencioso administrativa es poco tiempo, ¿no? Por tanto, yo creo que ese es un mecanismo garantista en el sentido de que tenemos derecho a una respuesta más allá de la respuesta que dé la Comisión. Si agotamos la vía contencioso administrativa, y ahora mencionaré 3 casos, repito, podríamos ir en amparo ante el Tribunal Constitucional. Es decir, obligar a que el tribunal revisase la actuación de los tribunales. Hasta ahora no se ha planteado ningún supuesto que yo sepa. Pero insisto, algunos de estos casos que han sido rechazados en vía contencioso administrativa pueden llegar en amparo ante el Tribunal Constitucional. Y el tribunal, repito, tendría que dar una respuesta. Habría que justificar por quien presentase ese recurso que el caso tiene una especial trascendencia constitucional, porque si no el tribunal no lo iba a admitir a trámite. Yo creo que no sería difícil demostrarlo porque sería la primera vez que en España se plantea eso, ¿no? Y cuando es la primera vez que se plantea un caso de esta naturaleza, normalmente el tribunal tiende a decir que hay especial relevancia constitucional. De momento no ha llegado allí. Voy enfocando la parte final de mi intervención. Voy a hablar brevemente de 3 casos que han llegado a los tribunales, que tienen elementos en comunes y el último, tiene un elemento diferenciador interesante, ¿no? Son 3 sentencias de 3 tribunales superiores de justicia, el de la Comunidad Valenciana, el de Cantabria y el de Baleares, en orden cronológico, ¿no? El primero, claro, como todo esto es hace poco tiempo. La primera sentencia que yo conozco es de hace prácticamente un año, del 25 de abril del 2023, ¿no? Y aquí el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana dice que no concurre la causa. Dice, no, la resolución negativa de la comisión es correcta porque usted no se encuentra en la causa, una de las causas que justifica la ley. Lo mismo ocurre poco después con la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria de 12 de junio.
Viene a decir, la persona que lo demanda tiene un trastorno, le causa un determinado sufrimiento y padecimiento, pero no encaja en los supuestos previstos en la ley, ¿no? Y el último caso es interesante, es una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Baleares reciente, del 12 de enero ya de este año, porque aquí hay una discrepancia. Tanto el médico responsable como el médico consultor avalan la petición de la persona que solicita la eutanasia y la comisión entiende que no. Y ante esta discrepancia, la última palabra es la de la comisión. Y por eso el asunto llega al Tribunal Superior de Justicia de Baleares, que analiza tanto, la sentencia es interesante porque cuenta un poco todos los hechos, viene a decir que la última palabra la tiene la comisión. Y lo que se recurre es la decisión de la comisión, y por cierto aquí le da la razón a la comisión. También es interesante porque dice, algo que también conocemos, que una resolución negativa a una petición de eutanasia no es una resolución definitiva. Es decir, si cambia la situación de esa persona, puede reiterar la petición. Yo creo que aquí en Asturias pues, ya ha habido algún caso de esa naturaleza. Por tanto, insisto, no tiene por qué ser el punto final una primera negativa, sino que eventualmente es un proceso dinámico que está sujeto a cambios, ¿no? Último caso que tuvo cierta notoriedad en los medios es, y con ello concluyo, fue la solicitud de eutanasia de un preso que estaba en una cárcel catalana por, digamos, haber intentado matar a varios de sus compañeros de trabajo, ¿no? Él había quedado tetrapléjico como consecuencia del tiroteo en el que se desarrolló esta actuación y pidió la eutanasia estando en la cárcel, ¿no? Y parte de las víctimas de su tiroteo decían, no, esta persona primero tiene que ser sometida a juicio. Nosotros queremos una satisfacción jurídica y que en su caso se le condene o se la suelta, pero que pase por el trámite de un juicio, ¿no? Y al final yo creo que con buen criterio se entendió que no se puede condicionar el ejercicio de este derecho a que esta persona sea previamente sometida a un proceso. Entonces se le dio la razón y se le aplicó la. Bueno, con todo esto, lo que quería poner de relieve es que sobre los asuntos es cada vez más probable que se puedan ir judicializando, evidentemente las negativas, y aquí es interesante ver quién tiene derecho a recurrir. Y en principio tiene derecho a recurrir la persona que solicita la eutanasia. No, ha habido un caso recientemente en Galicia, no familiares, por ejemplo, que no estén de acuerdo con que esta persona solicite la eutanasia o eventualmente algún tipo de organización contraria a la eutanasia. La legitimación la tiene la persona que pide la eutanasia y además en este caso a la que se le deniega. Por tanto, siempre es un elemento garantista para asegurar que se cumplen los requisitos de la ley. Eso era lo que quería contaros. Os agradezco la atención. Bien, muchas gracias y mucho ánimo para salir.